es mayor que este, entonces X menos M tiene que ser positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el exceso de ahorro interior respecto del gasto de inversión aparece como condición de un superávit comercial. ¿Qué es lo que está pasando con esa economía? Como tiene un superávit comercial, esa economía le vende al mundo más bienes de lo que bienes que les compra al mundo. Ahora, fíjate, si nosotros le compramos al mundo menos bienes de lo que vendemos, o mejor dicho, si le vendemos más bienes de lo que compramos, ¿ustedes se dan cuenta que el mundo está tomando deuda con nosotros? ¿O que nosotros le estamos prestando al mundo? Es como si yo te dijera, mira, yo comercio con mi vecino. Yo a mi vecino le vendo por 100 y le compro por 50. Si yo a mi vecino le vendo por 100 y le compro por 50, le estoy fiando a mi vecino, le estoy prestando. Bueno, este superávit comercial, o eso que aparece en nuestra identidad de las cuentas nacionales, la economía abierta como un superávit comercial, está implicando que ese exceso de bienes que vendo sobre los que compro tiene como contrapartida préstamos que estoy haciendo al resto del mundo. Típicamente, ¿cómo prestás a otro país? Bueno, compras activos en ese país. Compras activos de ese país, que es una manera en que fondos de tu país salen e ingresan a ese país. Suponete que, no sé, tenemos un superávit comercial con Uruguay o con Chile. Eso quiere decir que tenemos un superávit comercial con ese país y por lo tanto le estamos prestando a ese país, o comprando activos de ese país, o sea, haciéndole un préstamo a ese país. Fíjate, eso es muy importante, porque lo que quiere decir eso ahora es que tanto las decisiones de ahorro de una economía como las decisiones de inversión no están delimitadas por la frontera de un país. Es decir, los inversores de un país pueden usar sus fondos para prestarle a otro país, y por un lado, y por otro lado, los inversores en el sentido de los proyectos de inversión de un país, dije los inversores en el sentido de los ahorristas, ¿no? Los mercados financieros. Pero de otro punto de vista, los proyectos de inversión física en bienes de capital de un país pueden buscar fondeo fuera de sus propios límites geográficos, por ejemplo, en fondos de otros países. Eso es muy típico de la economía moderna. Ahora, déjeme redefinir un poquitito los términos de lo que le estoy contando, porque esto es una primera aproximación a la idea de la economía abierta, o sea, muy tosca y muy rústica. Déjame reformular un poquitito esa idea para contarte una idea un poco más precisa de cómo funciona. En realidad, los países no solamente comercian bienes, es eso lo que llamamos exportaciones netas, este término, sino que los países también comercian factores de producción. Es decir, hay factores de producción en Argentina que son de propiedad de unidades económicas extranjeras, y hay factores de producción, imagínense, de haber argentinos que están en el exterior. Esos factores de producción que operan fuera de los límites de los propios países, de la nacionalidad de sus propietarios, generan un conjunto de flujo de rentas o de pagos en la economía. Por ejemplo, cuando una empresa extranjera que opera en Argentina manda una remesa de utilidades a su casa matriz, sale en renta de la Argentina, y cuando un trabajador argentino o un diplomático argentino que viene al exterior cobra una remuneración y la manda a la Argentina, hay un ingreso de rentas a la Argentina. Es decir, hay un flujo de rentas que salen y entran de la Argentina. Si vos mirás el resultado neto de esos pagos o remuneración a factores, tenés un concepto muy importante en economía que se llama pago neto de factores. ¿Qué es esto? Pago neto de factores. Esos son la remuneración a los factores de producción, sea trabajo, sea capital, que entran y salen de los países. Si vos sumás los pagos netos de factores, este término, más las exportaciones netas, tenés un concepto muy importante en economía que se llama cuenta corriente. La cuenta corriente de la balanza de pagos de una economía es igual a la balanza comercial o exportaciones netas más los pagos netos de factores. A ver, probablemente en lo que reste de la materia yo voy a hacer que los pagos netos de factores sean desestimables, sean iguales a cero, con lo cual lo que voy a hacer es asimilar esto, la balanza comercial o exportaciones netas, a la cuenta corriente. Pero se los comento porque no es exactamente cierto. O sea, la cuenta corriente es todo esto. Cuando ustedes escuchan hablar de que Argentina tiene un déficit de cuenta corriente, o que habitualmente experimenta déficit de cuenta corriente, tengan presente que es la suma de estos dos ítems, y a veces esos ítems van en el mismo camino, en el sentido de que vos tenés un déficit de cuenta corriente porque tenés un déficit de la balanza comercial o
exportaciones netas y un déficit de los pagos netos de factores, o a veces tu pago neto de factores lo tenés en superávit, pero tenés un déficit de la balanza comercial. Digo, si el pago neto de factores fuera cero, tengo la expresión más familiar que ustedes van a encontrar en el libro de texto, que dice que el ahorro nacional es igual a la inversión más la balanza comercial o exportaciones netas. Si lo quiero poner más completo, le agrego los pagos netos de factores. Ahora, fíjate, esto te recuerda que ya no es necesario que vos tengas el ahorro y la inversión igualados periodo a periodo. Y esto lo puedes escribir de otra manera, lo escribo acá al costado, si tengo lugar, acá. Lo puedes escribir así, que es una buena manera de recordarnos eso que estamos viendo como concepto, es escribirlo así. Miren. ¿Qué quiere decir eso? Que el exceso de ahorro interior sobre la inversión tiene que ser igual a tu superávit comercial, o balanza comercial, o exportaciones netas. Fíjate, si ese es mayor que I, quiere decir que el ahorro interior de tu economía es mayor que la demanda de inversión de tu economía, y por lo tanto tu país está actuando como un oferente internacional de fondos. Y fíjate que eso tiene sentido, porque si vos tenés que esto es positivo, tenés exportaciones netas positivas. Como tenés exportaciones netas positivas, el mundo está tomando deuda contra vos, o vos estás comprando activos contra el resto del mundo. Estás comprando derechos a ingresos futuros sobre el resto del mundo. O sea, le estás prestando, ¿ves? Ese exceso de ahorro sobre la inversión, vos lo estás prestando al resto del mundo. Por eso es que tiene que tener una contrapartida en una balanza comercial positiva. Si vos tenés una tasa de ahorro o un ahorro nacional menor que la inversión interior, caso Argentina habitual, vos tenés que estar experimentando entonces una balanza comercial en X o exportaciones netas o cuenta corriente negativa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el mundo te está prestando a vos, que hay un flujo de fondos hacia la Argentina, o que el resto del mundo está comprando activos en Argentina. Para recordarnos esas relaciones que les acabo de contar, existe una identidad que llamamos la identidad de la balanza de pagos, que es esto. Fíjate, ¿qué dice eso? Eso dice que la suma de la cuenta corriente, acuérdate que la cuenta corriente es la suma de la balanza comercial y los pagos netos de factores. Podés suponer que los pagos netos de factores son iguales a cero y no pasa nada. O sea, podés suponer que esto es más o menos lo mismo, como dice el libro que ustedes leen, que escribir esto. Lo que está diciendo eso es exactamente esto. Si vos experimentás un superávit comercial, yo te acabo de decir de 100, eso quiere decir que vos le estás prestando al resto del mundo. Si vos le estás prestando al resto del mundo, eso quiere decir que estás comprando activos en el exterior. Estás comprando bonos, edificios, algo en el exterior, con eso que le estás prestando. Es la forma que tiene igual un préstamo. Si eso ocurre, cuando vos estás comprando un activo en el exterior, lo que sale es un flujo de fondos del país, de nuestra economía, para comprar activos en el exterior. Un flujo de fondos que sale tiene un signo negativo. Entonces, lo que dice esa expresión es que la magnitud de tu superávit comercial tiene que ser igual y con signo contrario a la magnitud de tu déficit de la cuenta financiera de capital. ¿Por qué tenés un déficit de la cuenta financiera de capital? Bueno, porque lo estás mirando como un flujo de fondos que sale. En realidad, lo que está cambiando es tu posición de activos en el exterior. Los argentinos tienen más o acciones en España, o bonos de Chile, o bonos de Uruguay, o departamentos en Punta del Este, lo que sea. Lo que quiero decir es que esto refleja una salida de fondos. Si vos lo mirás como una salida de fondos, eso tiene un signo negativo, y por esta razón escribimos la identidad de la contabilidad de la balanza de pagos de esta manera. ¿Qué quiere decir? A ver, resumidas cuentas, en términos conceptuales, más allá de las cuestiones convencionales o de anotación contable. Que cuando vos experimentás un superávit comercial, acá, y comprás activos en el exterior, este término tiene que ser negativo y de la misma magnitud que este. O sea, esto tiene que ser siempre cierto. En la economía abierta. Bueno, a ver, ¿cómo pensamos el equilibrio de una economía como esta? Fíjense, yo lo que reproduje en ese gráfico es el diagrama ahorro e inversión, o sea, el equilibrio del mercado de bienes, la economía cerrada, y este sería este punto donde se corta la inversión interior y el ahorro interior. Esto sería el equilibrio de la economía cerrada. Fíjate, en la economía cerrada,
el punto donde se corta la inversión satisfacería o aseguraría que se cumple esta identidad. Ahora, en la economía abierta ya no es necesario que eso ocurra. Es decir, en la economía abierta no tiene por qué ser periodo a periodo, por lo que acabo de contarles, el ahorro igual a la inversión. Entonces, ¿cómo funciona una economía abierta si es una pequeña economía abierta? Supongamos el caso de Argentina. Bueno, en una pequeña economía abierta, suponemos que la economía local puede prestar o pedir prestado a una tasa de interés que toma como dada. ¿Por qué? Bueno, justamente porque es una pequeña economía abierta. Como es pequeña, sus decisiones de financiamiento, o sea, de tomar préstamos o de otorgar préstamos, no pueden alterar ni el volumen ni la tasa de interés a que tienen lugar esos préstamos. Por eso decimos que es una pequeña economía abierta, es una economía que funciona, si querés verlo así, como price taker, toma precios. Entonces, suponete que esa tasa de interés mundial, que para nosotros es un dato, es del 6%. ¿Se dan cuenta ustedes que si esa tasa de interés mundial, en el ejemplo que yo dibujé, superior a la que hubiera sido la tasa de interés de autarquía o de economía cerrada, es mayor? Y que esa tasa de interés mayor, tasa de interés mundial, ya no es cierto que la oferta de fondos prestables, S, es igual a la demanda de fondos para la inversión. ¿Lo ven? ¿Qué ocurre a la tasa de interés del 6% comparada con la tasa de interés del 4%? Fíjense, al 4% cuando la economía estaba cerrada, había 3 millones, supongamos que son millones, de ofertas de ahorro y había 3 millones de demanda de inversión. El ahorro igual a la inversión. Ahora, cuando la tasa de interés es más alta, fíjense, hay menos demanda de inversión. Es lógico, nuestra función de inversión tiene pendiente negativa. Van a ver un ejercicio de eso después. A medida que la tasa de interés aumenta, hay un montón de proyectos de inversión que dejan de ser rentables y por lo tanto la demanda de inversión es menor. Pero al mismo tiempo, cuando la tasa de interés aumenta, hay una mayor oferta de ahorro interior. Justamente porque a mayor tasa de interés real, es más atractivo ahorrar. Entonces lo que aparece, eso que ella llamó la brecha, es un exceso de ¿qué, chicos? De ahorro. Es un exceso de ahorro. O sea, esto es así. ¿Están de acuerdo? Ahora, fíjense, si eso es cierto, ustedes deben recordar que por la identidad de las cuentas nacionales de economía abierta, esto a su vez es igual a ¿qué cosa? ¿A qué era igual esto en la economía abierta? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Entonces, lo que está ocurriendo es que el exceso de ahorro aparece como un superávit de las exportaciones netas, superávit comercial o de tu cuenta corriente. ¿Qué está ocurriendo? Vos le vendés al mundo más de lo que el mundo te compra a vos. Como vos le vendés más al mundo, vos le estás prestando al mundo. ¿De qué forma se materializa ese préstamo? Bueno, el país local está comprando activos en el exterior y esos activos implican una salida de fondos. Es decir, lo que está ocurriendo es esto. Es decir, este término es positivo, vos le vendés más al mundo, el mundo te vende a vos, como contrapartida de eso, en el aspecto real o comercial, en el aspecto financiero, vos estás comprando activos en el exterior, como estás comprando activos en el exterior, por la misma magnitud de tu superávit comercial, tenés una salida de capitales, eso es KFA, con un signo negativo, que tiene que ser igual y el signo contrario a tu superávit comercial. Ahora, fíjense, ¿qué pasaría en esta economía si tiene lugar un aumento de las compras del gobierno? ¿Dónde podríamos representar un aumento de G? Tarea para el hogar. Tarea para el hogar. Y después me cuentan. Mírenlo y después me cuentan. ¿Qué pasa si aumenta G?
Déjenme mover un poquitito de ese modelo de la economía cerrada para analizar un poquitito la conducta de la economía abierta. Es decir, perdón, de la pequeña economía abierta para mirar la gran economía abierta. Digamos, la economía de China, o la economía de Estados Unidos, o la eurozona. Entonces vos tenés una economía donde las decisiones que toma esa economía en términos de prestar o pedir prestado modifican el tipo de interés mundial. Llamemos al tipo de interés mundial como antes RW, ¿no? Esa es la tasa de interés mundial. La tasa de interés a la que las economías pueden prestar o pedir prestado. O sea, fíjate que en ese caso ya no nos sirve el modelo que vimos antes. Bueno, el modelo que vimos antes aparecía, fíjense, la tasa de interés esta como un dato para la economía. Sí, a esa tasa de interés había un exceso de oferta de ahorro sobre la inversión, porque la tasa de interés era un dato. Ahora digo, si la tasa de interés no es un dato, porque la conducta de mi economía modifica la tasa de interés mundial, entonces ese modelo no me sirve. Entonces vamos a ver un modelo ahora de la gran economía abierta, o sea, a ver cómo funciona. Entonces imaginemos que el mundo estuviera integrado, conformado por dos países. La economía local, ¿no? La economía propia, HS por home sería, ¿no? La economía propia y la economía extranjera, foreign, la economía extranjera es la de la derecha. Fíjate, cada economía tiene su demanda de inversión y cada economía tiene su oferta de ahorro con pendiente positiva. La demanda de inversión con pendiente negativa y la oferta de ahorro con pendiente positiva. Fíjense, en una economía abierta, ya dijimos que no es necesario que las economías balanceen todo el tiempo el ahorro y la inversión porque pueden tomar o pedir préstamos. Entonces, miremos, por ejemplo, qué pasa cuando si eventualmente la tasa de interés internacional fuera del 6%. Fíjense en el diagrama de la izquierda. ¿Qué experimenta la economía de la izquierda cuando la tasa de interés es del 6%? En términos de su ahorro y su inversión. Aumenta la brecha del ahorro y la inversión, o sea, tiene más ahorro que inversión. O sea, tiene una oferta de ahorros dispuestas a ser ofrecidas a otros países del tamaño de la línea roja. Ahora, fíjate, a esa tasa de interés de 6%, ¿cuál es la demanda de ahorros que tiene esta economía? O sea, la demanda de préstamo que tiene esta economía de la derecha. Esa línea roja, ¿no? O sea, Sí. a esa tasa de 6%, esta es la demanda de fondos para invertir, esta es la oferta interior de ahorro, es decir, tiene una necesidad de financiamiento no cubierta por el ahorro interior igual a esa línea roja. Ven ustedes que son distintas esos dos segmentos, ¿no? Es decir, no está en equilibrio la economía mundial, porque la oferta de ahorros excedentes de la economía de la izquierda, de la economía propia, es mucho mayor que la demanda de fondos para invertir de la economía de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir con la tasa de interés si hay un exceso de oferta de préstamos? ¿Qué debería ocurrir? ¿Se va a achicar? Claro, si se ofrece demasiado un bien, ¿qué debe pasar con el precio de ese bien? Baja. Baja de precio. Baja. Entonces, la tasa de interés baja, supongamos, hasta el 5%. Cuando la tasa de interés internacional es del 5%, esta economía sigue teniendo un exceso de ahorro interior sobre su demanda para inversión interior, y es del tamaño de esta línea verde. A esa tasa del 5%, la demanda de inversión de esta economía es esta, la oferta es esta, sigue siendo menor la oferta de ahorro que la demanda de inversión, y la diferencia entre esta y esta línea verde, supongamos que esas dos líneas verdes que yo dibujé son iguales. Ven ustedes que si esos son iguales, lo que ocurre es que en el mundo el mercado de fondos prestables está en equilibrio. ¿Por qué? Porque el exceso de ahorro sobre la inversión de la economía del panel izquierdo es igual, y de signo contrario, al exceso de ahorro del panel de la derecha. Es decir, la economía de la izquierda experimenta un superávit comercial. Entonces la economía de la izquierda le está prestando a la economía de la derecha, o si quieren verlo de otra manera, está comprando activos en la economía de la derecha. No sé, como decir, que la economía de la izquierda está comprando o bonos, o acciones, o activos financieros o activos reales de la economía de la derecha. Por lo tanto, la economía de la derecha cuenta con un fondeo para invertir que no contaría si fuera una economía cerrada. Bueno, esto es lo que determina este mecanismo, es lo que determina la tasa de interés mundial. La interacción de las grandes economías del mundo, Estados Unidos, China,
Unión Europea, si yo la considerara como una economía, funcionando de esta manera, determina el tipo de interés mundial. ¿Cómo se puede pensar esto? ¿Cómo se puede usar este modelo para pensar la economía mundial? Bueno, como si esto fuera Estados Unidos y esto fuera el resto de la economía mundial, o como si esto fuera China y esto fuera el resto de la economía mundial. Eso es lo que determina en este modelo de la gran economía abierta la fijación del tipo de interés mundial. Que corto acá, así lo pueden ver ustedes y contestar preguntas. ¿Dudas, preguntas? Fíjense que todavía yo no hice ninguna referencia, vamos a discutir en otra clase, a un tema que está estrechamente conectado con esto, que es las transacciones internacionales, porque en mi ejemplo parecería que lo que ahorran en un país lo pueden prestar a otro país, y eso no es tan sencillo, porque de por medio hay algo que se llama COMO. ¿Qué es lo que hacen los países antes de poder intercambiar bienes, activos financieros, factores de producción, etcétera, etcétera? ¿Qué deben intercambiar? Argentina y Brasil, ponele. O Argentina y Estados Unidos, o Argentina e Irlanda. ¿Qué tenemos que intercambiar antes de poder intercambiar bienes, activos financieros o factores de producción? ¿Qué es lo que no tenemos en común con esos países, además del idioma, la bandera y otras cosas por el estilo? La moneda. La moneda, la moneda. Entonces, antes de intercambiar todas estas cosas que supuse yo en mi ejemplo que intercambiábamos, exportación de bienes, importación de bienes, compra de activos financieros, compra de activos reales, venta, todas esas cosas, las economías intercambian monedas para poder comprar y vender esas cosas. Entonces, lo que vamos a tener que poner en escena en una clase futura es el papel del tipo de cambio en la economía y los diferentes sistemas de tipo de cambio. Yo omití eso hoy porque quería enfocarme fundamentalmente en la dinámica de la economía real, pero obviamente en la medida que todas las economías son economías monetarias y que tienen una unidad monetaria propia, el tema del tipo de cambio es muy importante. Es otra herramienta de política económica.